La revista Cuadernos de Información Económica ha publicado en febrero de este año su número 250, con una edición especial de aniversario en la que plasma los retos de la economía española y del sistema financiero español y hace balance de los últimos 30 años. Esta revista publicó su número 0 en marzo de 1987 de la mano de Enrique Fuentes Quintana. Es un referente en el ámbito de la información, el análisis y la divulgación económica. Esta revista y su número 250 y los retos actuales de la economía española nos van a ocupar en los próximos minutos. Contaremos para ello con la participación de Ángel Laborda, director de Coyuntura y Estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, editora de la revista, y con Fernando Pampillón, editor durante 20 años de Cuadernos de Información Económica, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, ahora profesor honorífico de esta universidad. Buenos días, gracias Ángel Laborda, Fernando Pampillón por estar con nosotros en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Bienvenidos a los dos. Buenos días. Buenos días, Isabel. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Hemos destacado en la introducción el papel de la revista Cuadernos de Información Económica en el ámbito de la información, el análisis y también de la divulgación económica. Fernando Pampillón, ¿cómo nació y cuál es el sentido de esta revista que de alguna forma sí que ha cumplido con ese legado de Enrique Fuentes Quintana en el ámbito de la divulgación? Pues efectivamente, ya la Fundación, entonces FIES, tenía una serie de revistas, las fundamentales, Papeles de Economía Española, que sigue existiendo, y se pensó en crear una revista que tratara más de temas de coyuntura, más de temas de actualidad. Y entonces se inició, pues, al principio eran unos simples papeles metidos en una carpeta y poco a poco fue haciéndose. Luego ya Victorio Valle se hizo cargo de Cuadernos y más adelante, pues en el año 95, 96, me incorporé yo y ya junto con Victorio Valle pues éramos editores de la revista. Esta revista pues inicialmente fue mensual, luego pasó a ser cada 2 meses y bueno, era un trabajo duro eso de sacar una revista cada 2 meses, pues no se conoce salvo los que estamos dentro, que es el que terminas una y empiezas otra y es de no parar. Pero vamos, realmente el que haya llegado al número 250 ya es un gran éxito. Ángel Laborda actualmente es miembro del Consejo de Redacción de la revista. ¿Qué balance hace usted de Cuadernos de Información Económica en este 200, aprovechando este 250 número que se ha publicado ahora en febrero? Sí. Bueno, curiosamente estos 250 números de Cuadernos coinciden, grosso modo, un año más, año menos, con la incorporación de España a la entonces llamada Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, esta revista, pues hay muchos artículos que lo que hacen es eso, hacer un repaso de estos años, ¿no? Concretamente, pues yo tengo ahí un artículo donde hago un análisis, pero los rasgos generales. Son artículos de 10 páginas y ahí no puedes meterte en demasiados detalles, ¿no? Y profundidades. Hago un análisis general, ¿no? de todos estos años, ¿no? Donde vengo a concluir que han sido unos años de éxito en la historia económica española, historia española en general, ¿no? Para mí, la adhesión a la Comunidad Económica Europea de entonces ha sido una de las mejores cosas que ha hecho España a lo largo de su historia, seguro, ¿no? Historia reciente me refiero, ¿no? No vamos a remontarnos hasta la prehistoria, ¿no? Eso, pero lo que ocurre es que también durante todos estos años la economía española ha tenido un comportamiento en el que ha ido siempre generando muchos más desequilibrios de sus socios europeos, ¿no? Es verdad que ha crecido más que ellos y por eso, en términos de renta per cápita, se ha producido un proceso de catching up, ¿no? de aproximación, hasta tal punto que antes de la crisis, de esta última crisis, ¿no? Pues nuestros niveles de renta per cápita se acercaron o estuvieron ya a niveles similares a los de Francia e Italia, por ejemplo, ¿no? Pero este mayor crecimiento a largo plazo de la economía española es verdad que se generaba a base de surgir muchos desequilibrios, ¿no? en temas como la inflación y, por tanto, en pérdidas de competitividad, en temas como desequilibrios de la balanza de pagos. Ya últimamente, el último desequilibrio fundamental que generamos y que lo estamos pagando todavía, pues un excesivo endeudamiento, pérdida de competitividad frente a los socios monetarios, etcétera, ¿no? Entonces, estos para mí serían los dos rasgos. Por un lado,
un éxito enorme, ¿no?, en cuanto a la incorporación a la Comunidad Europea, pero eso sí, la política económica, digamos, pues no ha sabido, ¿no?, afinar bien, ¿no?, el comportamiento de la economía española, porque continuamente se han ido generando desequilibrios, ¿no?, y por citar el último, todos los desequilibrios, ¿no?, que generamos los años previos a esta crisis, que nos están costando caros porque todavía no hemos logrado corregirlos, ¿no? Y curiosamente hay una conclusión que hemos hablado siempre, y lo hemos hablado con Ángela Borda, es que la economía española es como muy extremista en el ciclo. Es decir, que crece exageradamente, y digo exageradamente, que crece más que la media europea, más que los países europeos, y cuando cae exageradamente. De hecho, la última crisis ha supuesto casi una caída cercana al 10%, un 9 y pico por ciento, mientras que ha habido países en Europa que han estado en el 2 y pico, ¿no? Entonces, el hecho de que crezcamos más nos pone muy contentos y nos hace felices, pero tenemos que tener en cuenta que cuando caemos somos los que más caemos. O sea que cuando observamos el ciclo español vemos que se sale en la subida y se sale también en la caída. Bien, estamos 30 años después de este número 0 que se publicó, si mal no recuerdo, en marzo de 1987. Las debilidades ahora mismo de la economía española, Ángela Borda, siguen siendo parecidas. Los riesgos Parecidas al año 87, hombre, vamos a ver, ha habido un desarrollo no solo de tipo cíclico, coyuntural, sino también estructural muy importante. En aquellos años España todavía era un país con una estructura productiva un tanto o menos desarrollada, digamos, un poco más atrás que lo que era el resto de países de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pensemos solo en un dato, todavía el sector agrícola pesaba en España bastante más, el doble o más del doble de lo que pesaba entonces, ¿no? Se ha producido un cambio, ¿no?, en la estructura, ¿no?, que nos asemeja muchísimo hoy día, pues nos asemeja muchísimo a lo que son los países de nuestro entorno, ¿no?, los socios monetarios o de la Unión Europea, y por tanto hablar que si tenemos ahora las mismas debilidades que entonces, pues bueno, depende, ¿no? Lo que sí yo diría es que efectivamente algunas de estas debilidades, como lo que mencionábamos antes, de esa querencia a generar desequilibrios, subsiste, y sobre todo la economía española no ha logrado afrontar un tema, ¿no?, y es que su crecimiento se base más en aumentos de la productividad, ¿no?, y no tanto en utilización intensiva de empleo, ¿no? Yo creo que esto es otra de las características, junto a lo que comentaba Fernando Pampillón, ¿no?, esa mayor volatilidad del ciclo, también es otra característica de la economía española, ¿no? Es decir, el crecimiento se ha basado básicamente en utilizar más mano de obra, ¿no?, y además una mano de obra relativamente barata, ahí está un poco la base, ¿no?, del crecimiento y del éxito de la economía española, pero sin embargo ha descuidado mucho todo lo que está relacionado con la productividad, como son temas de la siempre mencionada I+D, capital humano, mejora de la gestión empresarial de las empresas, tamaño de las empresas, todo este tipo de factores, ¿no?, que caracterizan a una economía ya más desarrollada, ¿no?, al margen de lo que sea su estructura productiva por sectores, pero también todo este tipo de factores. Ahí no hemos dado la talla, y ahora como consecuencia pues yo creo que ahí sí que estamos un tanto atrasados o infradesarrollados respecto a lo que es la medida de la zona del euro, o al menos los países más punteros, ¿no?, de la zona del euro. Hablando de la zona del euro, ¿hasta qué punto la entrada de España, la incorporación al euro, ha podido ser también un factor negativo en el momento en el que se produjo o en las circunstancias en las que se produjo? Pues seguramente, esta sería efectivamente una de las causas, ¿no? Para mí la entrada en el euro fue una especie de trampa, una especie de trampa que no nos dimos cuenta de lo que esto significaba, ¿no? Ha sido una trampa porque evidentemente supuso de repente tener una financiación, acceso a una financiación casi ilimitada, ¿no?, y a unos precios, a unos tipos de interés no solo nominales, sino también reales, pues bastante más bajos de los que teníamos antes de entrar en la Unión Monetaria, ¿no? Entonces, con este señuelo, pues el toro, digamos, hablando en términos taurinos, que es la economía española, entró rápidamente, ¿no?, a estas nuevas características, y entró de lleno, con lo cual, pues a partir del 99, ¿no?, de comienzo del 2000, pues se desarrolló toda una serie de actividades económicas basadas, como digo, en eso, en una disponibilidad que antes no habíamos tenido de dinero y a un coste
muy bajo, y también de mano de obra otra vez, esto lo mismo que anteriormente, ¿no? Otra vez una disponibilidad de mano de obra que en este caso provino fundamentalmente de la inmigración que también se produjo de forma muy intensa, como sabemos, ¿no?, en esos años, lo cual proporcionó una mano de obra abundante y poco cualificada, sí, pero por eso mismo se desarrollaron actividades o sectores pues donde no se requería demasiada cualificación, como era la construcción o algunos servicios, ¿no? Y esto al final nos ha costado caro, porque ese tipo de desarrollo, como digo, basado en planificación, al final nos condujo a un endeudamiento excesivo, ¿no?, a una generación. Descuidamos totalmente, ¿no?, lo que era la evolución de los costes de producción relativos a la zona del euro, ¿no? Ya advertíamos antes, todos los economistas de España y de fuera de España, cuidado, cuando entras en una unión monetaria no puedes mantener de forma persistente aumentos de tus costes o de tus precios por encima del resto de socios, porque ya no puedes corregirlo devaluando la moneda, que es lo que tradicionalmente se hacía, ¿no? Al final eso redunda en una pérdida de competitividad y vas perdiendo cuota de mercado y vas disminuyendo tu potencial de crecimiento, ¿no? Bueno, pues esto efectivamente es lo que nos sucedió desde que entramos en el euro. A esto yo lo llamo la trampa del euro, y evidentemente pues yo creo que entramos en el euro de forma un poco frívola. Debíamos de haber hecho entonces y luego en los años siguientes profundas reformas, ¿no?, para adecuarnos mucho más el comportamiento de nuestra economía a lo que es los socios de la Unión Monetaria. Estoy pensando en Alemania fundamentalmente, que es la que lideraba entonces y sigue liderando hoy día lo que es la Unión Monetaria, y si te comportas de una forma muy diferente, ¿no?, en términos de costes, en términos de desequilibrios, de endeudamiento y tal, de lo que haga Alemania, pues al final lo pagas caro, y eso es lo que nos ha ocurrido, ¿no? Bueno, realmente la caída de tipos de interés ha tenido también una parte beneficiosa, que, como dice Ángel, ha sido una pequeña trampa, ¿no? Por ejemplo, pues la deuda, el coste de la deuda pública bajó considerablemente, y eso hizo que el sector público tuviera recursos para otras actividades. Pero claro, esta bajada de tipos de interés dio lugar a que los tipos de interés reales, es decir, aquellos tipos, al restarle lo que es la inflación, fueran en muchos casos negativos, con lo cual la gente se dedicó una gran parte a la inversión en vivienda. Siempre hay una cultura en España, había una cultura de que la vivienda no bajaba nunca, que era una buena inversión, una buena colocación de fondos, y ahí dedicamos una parte excesiva de la inversión a una actividad muy poco productiva. Es que llegamos a producir del orden de 700.000 viviendas anuales que ahora pues tenemos muertas de risa en gran parte. O sea que efectivamente tuvo una parte que parecía beneficiosa, pero era como un engaño, porque luego a la larga lo que ocurrió es que hemos dedicado demasiados recursos a la inversión residencial, a la inversión en vivienda, cuando deberíamos haberlo dedicado a la inversión mucho más productiva. Bien, ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos, vamos a hablar de la economía española y de sus retos. La última vez que contamos con la participación de Fernando Pampillón y Ángel Laborda, hablábamos de los programas económicos, hablamos de la economía española, pero también de los programas económicos que presentaban los principales partidos para las elecciones. Ahora, tras este impasse, seguimos sin gobierno. Nosotros habíamos pensado retomar esta conversación para hablar de las nuevas propuestas del partido que gobernase, pero no es así de momento. ¿Qué está ocurriendo y qué efectos está teniendo esta situación, Ángel Laborda, en los datos que se están manejando de la economía española? Bueno, pues yo distinguiría dos planos, como muchas veces hacemos, ¿no? Diseccionamos los economistas en nuestro afán de siempre de diseccionar, como hacen los biólogos, ¿no? Y tal. Lo que sería la economía financiera, el mundo financiero y el mundo de la economía real, ¿no? Porque hay evidentemente el mundo de la economía financiera, efectivamente, y todo el mundo que se dedica a esto lo está diciendo ya desde hace meses, ahí evidentemente se ha producido un parón, ¿no? Un cierto parón de operaciones y demás, y bueno, por citar un dato, eso se reflejó no solo un parón, sino que al revés, ha habido una salida neta de capitales de España al exterior que se reflejó clarísimamente en la balanza de pagos de los últimos meses del año pasado, ¿no? Con una salida que recordó los momentos más duros, ¿no? Del 2011, ¿no? De un flujo de salida de capitales, ¿no? De la cuenta financiera de la balanza de pagos. O sea que en el mundo financiero sí que yo creo que se ha notado esta incertidumbre política, ¿no? En muchas operaciones, flujos de fondos de inversión, ¿no? Sobre todo estaba siendo muy activo ya y había mucho dinamismo en lo que es fondos o activos, compras de activos inmobiliarios fundamentalmente,
especialmente, sobre todo, ¿no? Y eso, pues evidentemente, ha sufrido un parón. Todo el mundo lo dice, ¿no? Pero claro, eso, de momento, si no se contagia o si no contagia a la economía real, pues no tendría mayor importancia, porque bueno, pues los flujos financieros son como bastante volátiles, ¿no? Y ahora están parados, pero pues cuando se solucionase este impasse político que estamos viviendo, pues otra vez seguramente. O sea, que eso no tendría demasiada importancia. Lo que sí tenemos que fijarnos, por tanto, como realmente importante, es si la economía real está siendo afectada, ¿no? Y lo que hay que decir que de momento, pues hay pocos signos, ¿no?, de que la economía real se ve afectada, ¿no? Conocimos los datos de afiliados a la Seguridad Social y de paro registrado de marzo, ¿no? Tenemos, por tanto, ya los datos del primer trimestre del año completo, y haciendo la media, el aumento, la variación, el crecimiento del número de afiliados de empleo, ¿no?, como indicador de empleo, en el primer trimestre de este año, el ritmo de aumento ha sido prácticamente igual al ritmo de crecimiento de los afiliados en el cuarto trimestre del año pasado, que a su vez fue prácticamente igual que en el tercer trimestre del año pasado. Es decir, que, por tanto, no se nota ahí en esta variable, cito este dato porque para mí es fundamental, ¿no?, ritmo de creación de empleo, ¿no? Pues no, de momento no se está viendo afectado, ¿no? Otros indicadores, como por ejemplo el consumo, los índices de ventas al por menor y tal, pues tampoco se nota una especial. Hay otros, sin embargo que sí. Yo creo que la inversión no financiera que antes comentaba, sino la inversión productiva, la inversión real, es la que seguramente puede, digo puede porque tampoco tenemos aquí demasiada información todavía, ni menos hasta marzo, ¿no?, como los datos de afiliados, datos de enero, y ahí no tenemos mucho más, pero la inversión seguramente sí que es la que puede verse afectada, ¿no?, en el sentido de que pues muchas empresarios, pues ante este clima, decir, bueno, tengo proyectos de inversión, pero voy a esperar a ver qué ocurre, ¿no? Sobre todo pues cuando te dicen que van a derogar la reforma laboral y que van a introducir cambios, bueno, pues a ver qué resulta de esto, y posiblemente se esté viendo algo afectada la inversión productiva por parte de las empresas, pero como digo, tampoco tenemos especiales datos para, digo, se puede estar viendo afectada, ¿no?, pero tampoco tenemos demasiados datos para confirmarlo al 100%, ¿no? En conjunto, la economía en el primer trimestre, como ya avanzó el Banco de España y nosotros también en Funcas tenemos estos mismos datos, pues ha crecido a un ritmo muy parecido a lo que venía creciendo en la segunda mitad del año pasado, ¿no? Es decir, un 0,7% esperamos para este primer trimestre del año. No se aleja de las 0,8%. Y además, con esto termino, perdona Isabel que siempre me alargo, que esta décima de menor crecimiento, si es que se produce, ya veremos si el INE la confirma, que no podemos tampoco achacarla 100% a la incertidumbre política, sino yo más bien la achacaría pues a la incertidumbre, sí, pero generada por el contexto, por el empeoramiento, el deterioro del contexto internacional, financiero, de la economía real, ¿no?, que está afectando también no solo a España, sino también al resto de países europeos, Estados Unidos y por supuesto, países emergentes, ¿no? Bueno, efectivamente es muy difícil el diseccionar y separar la parte, si tiene un efecto sobre la incertidumbre existente, si tiene un efecto sobre la economía. Inicialmente no parece que haya habido mucho, pero la prolongación puede tener efectos en el sentido de que hay muchos empresarios, algunos empresarios con los que he podido contactar y hablar, pues ellos opinan que están esperando a que se solucione el tema político, a que haya una estabilidad política. La estabilidad es fundamental para la inversión, para poder acometer una serie de proyectos de inversión. Es decir, que hay proyectos de inversión parados y hay inversiones procedentes del extranjero que están esperando a ver qué sucede en la economía española. Si se prolongara eso en el tiempo, pues posiblemente pudiéramos empezar a observar que la incertidumbre política tiene algún efecto sobre el crecimiento. Los últimos datos. Déjame que apostille algo en este sentido, ¿no? Y es que, claro, en economía, sobre todo en economía real, hay lo que llamamos lags, ¿no? Es decir, periodos que transcurren desde que un agente económico, sea un consumidor o sobre todo un empresario, como está ahora comentando Fernando, toma una decisión y se lleva a cabo, se realiza y tiene efectos, por tanto, en el gasto de la economía, sea inversión, sea consumo. Entonces hay un lag. Y claro, en el primer trimestre del año, debido a ese lag, es decir, aunque los empresarios estén reteniendo ahora inversiones, pero eso se notará seguramente a partir del segundo y en tercer trimestre del año, ¿no? Si continúa esta incertidumbre, como bien decía Fernando, ¿no? Pero todavía en el primero, el gasto que se está produciendo en consumo y tal, obedece a decisiones tomadas en meses, trimestres anteriores, ¿no? Con lo cual, efectivamente, por eso, esa es la razón fundamental de que todavía el primer trimestre del año no se vea la economía afectada. Pero sí, efectivamente, coincido con Fernando en que a partir del segundo trimestre del tercero podría, efectivamente, notarse este efecto, ¿no? La confianza del consumidor también ha caído. No sé si este dato se está notando ya
debido a esto que nos está comentando Ángela Borda, si se ha notado ya en el consumo, en los datos de consumo que tenemos. Pues aquí, efectivamente, todos los indicadores de confianza del consumidor, tanto los que elabora la Comisión Europea como los que hace aquí el Centro de Investigaciones Sociológicas, evidentemente se está produciendo un cierto deterioro. Pero vuelvo otra vez a señalar que casi el mismo deterioro que se está viendo en el resto de países de la Unión Europea, o sea que no mucho más, ¿no? Y después, en segundo lugar, yo diría que de momento, y vuelvo otra vez a lo de los LACs, etcétera, etcétera, esto no se nota todavía en los indicadores de gasto real. Tenemos datos ya de enero y febrero del índice de ventas al por menor, por ejemplo, pues las ventas al por menor, el índice al por menor sigue más o menos creciendo al mismo ritmo que seguía creciendo a finales del año pasado, ¿no? Ventas de automóviles, etcétera, no se ve todavía que este empeoramiento en el clima de confianza, en la confianza de los consumidores, se haya trasladado todavía al gasto efectivo, no al gasto real de la economía, ¿no? Quizás, vuelvo a repetir, y como decía Fernando, si esto se va retrasando, ¿no?, la salida, pues lo veamos en los próximos trimestres, ¿no? Hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que, claro, no solo hay que hablar de la incertidumbre política, ¿no?, como factor que determina, ¿no?, de alguna manera el comportamiento, hay otros factores en juego, y por ejemplo, pues los consumidores, las familias en general, nos estamos beneficiando estos meses de la caída del precio del petróleo tan intensa que ha habido y por lo tanto de una mayor renta disponible. Eso, por ejemplo, pues podía contrarrestar perfectamente el empeoramiento de la confianza, ¿no? Y de ahí que los indicadores de consumo real pues no se estén viendo afectados, ¿no? Es que hay muchos factores en juego a la vez, ¿no? Hay que ponderar, balancear todos ellos, ¿no? ¿Qué riesgos tiene ese desvío en el déficit público? ¿Qué advertencias nos están haciendo desde Unión Europea o Fondo Monetario y qué problemas ve usted? Bueno, este es otro tema, ¿no? Y un tema además muy importante desde mi punto de vista, ¿no? Hay que decir claramente que el año pasado nuestras autoridades fiscales pues no hicieron, digamos, los deberes como debían de haber hecho, por decirlo de alguna manera un poco suave, ¿no? Un poco suave. Y hablo de las autoridades en plural, porque evidentemente está el Gobierno Central, que dice, yo he cumplido, sí, vale, pero es que el Gobierno Central, si excluimos la Seguridad Social, pues solo gasta el 20 algo por ciento del gasto público total. O sea que, pero claro, han cumplido también las corporaciones locales, pero bueno, las corporaciones cumplen porque llevamos ya varios años, digamos que a las corporaciones les sobra financiación, les sobra dinero, y además, como están muchas de ellas sometidas al control estricto del Ministerio de Hacienda, eso que les sobra no se lo gastan y al final tienen superávit, ¿no? Una cosa un tanto extraña, ¿no? Bueno, extraña no. Alguna razón tiene este superávit porque con eso están reduciendo la deuda, que también había muchas corporaciones locales que estaban endeudadas y por eso, bueno, pues podría venir bien y viene bien que tengan unos años un superávit y reduzcan su nivel de endeudamiento, ¿no? Pero hay otros ámbitos de las administraciones públicas, fundamentalmente la Seguridad Social y las comunidades autónomas, que no han cumplido en absoluto sus objetivos de déficit, ¿no? Yo no le echaría la culpa de forma directa, ¿no?, y total a los responsables de esas áreas, ámbitos de administración, porque los responsables los gestores de la Seguridad Social no tienen en absoluto ninguna culpa de que la Seguridad Social haya tenido un déficit superior al presupuestado, ¿no?, en absoluto. La culpa es simplemente de que se hizo ya de entrada, desde inicio, se hizo mal el presupuesto de la Seguridad Social, simplemente, se hizo mal. Se le asignó un objetivo de déficit que la Seguridad Social no podía cumplir en absoluto. Tenía que haber acabado con un déficit del 0,6% el año pasado de la Seguridad Social. Ya acabó el año anterior, el 2014, con un déficit del 1%. Se le asignó una reducción del déficit al 0,6% y cuando la Seguridad Social hizo su presupuesto, en cuanto se publicó ya vimos que aquello eran números imposibles de cumplir, porque el ministro de Hacienda le dijo: usted tiene que cumplir con un déficit del 0,6%. La Seguridad Social entonces hace el presupuesto a partir de ahí, hace su presupuesto de gastos y eso lo hace muy bien porque conoce perfectamente cuántos pensionistas tiene, cuánto hay que pagar a cada pensionista, incapacidad temporal, etcétera. Eso se hace y lo hace bastante bien la Seguridad Social. Entonces, si el ministro de Hacienda le dice tiene que tener este déficit, pues los ingresos son la diferencia, ¿no?, entre gastos y déficit. Entonces, pues hicieron un presupuesto de ingresos que son simplemente previsiones, estimaciones totalmente fuera de un 7 y pico por ciento de crecimiento de los ingresos, claro, algo que era imposible. Con un crecimiento de las actividades financieras que era imposible de cumplir. Es decir, que yo no le echaría la culpa a los gestores de la Seguridad Social para nada, sino que simplemente ya se diseñó mal desde el mismo presupuesto, con lo cual si se diseña mal y luego no te das cuenta
lo que está ocurriendo y no pones ninguna medida para corregirlo, pues obviamente al final vas a acabar mal. Algo parecido, con ciertos matices y detalles o varios matices más, se puede decir un poco también de las comunidades autónomas, ¿no? Y además teniendo en cuenta que en este caso tenemos también un año electoral donde, bueno, pues ha abierto la mano en muchos gastos de inversión, de personal, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, no me voy a extender en detalles, pero al final ha resultado pues que el déficit público se ha ido un punto de PIB por encima del objetivo, y sobre todo lo que es peor es que justamente este año pasado ha sido un año donde no solo se podía haber cumplido el objetivo de déficit, el 4,2, sino en función de ciertos factores favorables que ha habido, se podía incluso haber reducido por debajo, y haber quedado en vez del 4,2, pues en el 3,2 quizás, ¿no? O en el 3,5 al menos, ¿no? O sea, perfectamente, porque ha habido una serie de efectos favorables que lo podían haber permitido sin apretar mucho, ¿no? La política de gasto, ¿no? Sin hacer recortes duros y demás, ¿no? Simplemente pues dejando que actuase el ciclo de la economía, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea que realmente ha sido un final de legislatura, como he comentado, pues que supone para mí pues un borrón, ¿no? En lo que ha sido la legislatura pues esto para mí ha sido un borrón final, ¿no? Hay un dato que en algún artículo tú has comentado, y es que el adelanto de la rebaja fiscal que se hace en el mes de julio, que estaba previsto que se produjera una rebaja fiscal con efectos de 1 de enero. Pues el gobierno dice que se va a cumplir el objetivo de déficit y, por lo tanto, adelanta la rebaja fiscal al 1 de julio, la adelanta un semestre. Bueno, a mí me parece una irresponsabilidad política y una medida absolutamente electoralista. Me preocupa... Fernando es más duro que yo, como ves, al utilizar calificativos. El tema del alto endeudamiento, estamos ya cercanos al 100% del PIB, que ya es 1 billón y poco, pero es 1 billón y poco, es una cifra muy gorda, y un poco la mentalidad de la sociedad española respecto al déficit. Parece que no hay una gran preocupación por el déficit y a veces los partidos políticos dicen, no, vamos a tratar de prorrogar frente a Bruselas, que en vez de tomar medidas para reducir el déficit, lo reduzcamos poco a poco. Bueno, no se dan cuenta de que eso lo que hace es sigue aumentando la deuda y en cualquier momento puede suceder que suban los tipos de interés, con lo cual el coste de la deuda es muy fuerte, o que se produzca una crisis en los mercados que piensen que yo no financio a España porque no está cumpliendo sus obligaciones y, por tanto, podemos tener una crisis brutal. Y parece que ni el gobierno ni la sociedad española en general no perciben la gravedad de lo que es el tema del déficit y tomar medidas, porque ahora los nuevos partidos políticos lo que están pensando es gastar más y demás. Bueno, habrá que gastar más si es necesario, pero hay que hacerlo con ingresos. Lo que no se puede es aumentar el déficit, seguir generando deuda de cara al futuro. Y como se dice, un punto de déficit no es tan importante, ¿no? Yo he escuchado 1 punto, 2 puntos, para que la economía continúe funcionando normalmente. Bueno, un punto pero de es déficit... que no se ha hecho una política económica destinada a generar más déficit con el fin de que la economía, como ha dicho Fernando, y yo suscribo al 100%, se ha hecho una política fiscal con fines electoralistas y no con fines a que la economía creciera más y demás, ¿no? O sea, además que una economía que está creciendo ya al 3% tampoco requiere ya demasiados impulsos fiscales, ¿no? Sino como mucho pues dejar que funcionen los estabilizadores automáticos, ¿no? Hacer una política fiscal neutra, ¿no? Y ese crecimiento de la economía te irá reduciendo el déficit, etcétera, etcétera, ¿no? No se ha hecho esto, sino que, como dice Fernando, y yo suscribo, con fines electoralistas se ha ido mucho más allá y se ha hecho una rebaja fiscal. La agencia tributaria, por ejemplo, estima una pérdida de recaudación el año pasado de 7.800 millones de euros debido a las rebajas fiscales en el impuesto a la renta y sociedades y algunas otras medidas también que afectan a otros impuestos, pero el año pasado se perdieron 7.800 millones en recaudación. Claro, si la desviación del déficit ha sido 10.000 millones, pues fíjate que casi, es decir, que cabe pensar que ceteris paribus, como siempre decimos en los economistas, pues si no se hubiera hecho estas rebajas fiscales, pues no se hubieran cumplido el objetivo, ¿no? Es decir, ¿y qué necesidad había de hacer estas rebajas fiscales? Pues desde el punto de vista de la economía, yo diría que ninguna. Por lo tanto, se hizo básicamente pues con fines electoralistas, ¿no? Suscribo al 100% lo que dice Fernando. Y luego, además, es que el tema del alto endeudamiento
va acompañado con un problema que nos está afrontando, que es el de las pensiones. ¿Cómo se van a pagar las pensiones futuras? Y yo creo que eso es un tema gravísimo para la sociedad española y no se está queriendo afrontar por parte de los políticos. Todos están dejando pasar, hablan de sí, hay que reformar los pactos de Toledo, hay que hacerlo, pero no hay una postura seria, serena, estudiada de lo que se puede hacer de cara a las pensiones futuras. Sí, para mí es que, déjame que añade, este es el punto clave del tema del déficit que estamos hablando el año pasado, y que además se ha intentado tapar para no asustar. Siempre el tema de las pensiones parece que los políticos no quieren decirle a los ciudadanos lo que ocurre para no asustarles, ¿no? Bueno, pues hay que decirles y simplemente hay que decirles que el año pasado la Seguridad Social, el sistema de pensiones, digamos, no el conjunto de fondos de Seguridad Social, sino lo que llamamos el sistema, ¿no? Tuvo un déficit de 18.000 millones de euros. Y además lo peor de esto es que no se puede considerar que esto sea cíclico coyuntural, que con el transcurso de los años y conforme vaya creciendo el empleo se vaya a ir eliminando este déficit. No, las proyecciones que se han hecho, y cito las más autorizadas como son las de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a 4 o 5 años vista, este déficit que tenemos ahora se mantiene y no se corrige, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, esto es un tema grave, me parece a mí, que el nuevo gobierno tendrá que retomar de forma urgente, porque es verdad que queda todavía 30 y tantos mil millones, ¿no?, en el fondo de reserva para cubrir este déficit, sin echar mano pues a préstamos o a endeudamiento de la Seguridad Social, ¿no? Pero es que esto se acaba, este fondo de reserva a este ritmo se acaba en 2 años, ¿no? Y es necesario tomar, por tanto, medidas. Y la primera medida es decirle a la sociedad española lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto para mí pues no se está haciendo, ¿no? Bien, pues no tenemos más tiempo. Como siempre, un placer contar con la participación en nuestro programa de Ángel Laborda y de Fernando Pampillón. Con ellos hemos hablado de la economía española, de sus retos, de la situación que estamos viviendo en este momento de impasse político, como decíamos, y también de lo que ha significado la revista Cuadernos de Información Económica, que ha publicado su número 250, especial de aniversario a primeros de este año. Y darles las gracias y volverles a convocar para una próxima cita, porque nos tienen que ayudar a entender todas estas cuestiones que nos preocupan en la economía española. Gracias. Muchas gracias. Gracias.